Las colecciones arqueológicas a lo largo del tiempo han ido cambiando de sesgo y de naturaleza. Originalmente las colecciones no eran propiamente arqueológicas, eran colección de antigüedades o cosas exóticas. Ese fue el tipo de colecciones que se comenzaron a dar, digamos, a fines de la Edad Media y en la época en la cual los europeos comenzaron a salir a las afueras de Europa y comenzaron a traer cosas exóticas, cosas raras que no se veían, que no eran comunes en Europa. Luego, cuando vinieron a América, llegaron además en una etapa en la que el tema mercantil era muy importante y en donde el oro tenía muchísima importancia para ellos. De modo que esto se convirtió en el objetivo central de la colección. Pero la colección en ese tiempo tenía dos objetivos centrales. El resolver problemas económicos y financieros, por un lado, y por el otro, el tener cosas para mostrar, cosas exóticas que mostrar a la gente. Una de las primeras colecciones en esa dirección que llegó fueron las que mandó Hernán Cortés y que le llegaron pues a Carlos V, Carlos I, y él comenzó a montar una especie de colección de cosas de América. La siguiente colección que llegó como colección en cantidad fueron las que fueron del Perú y fueron las que salieron de la oferta de Atahualpa para lograr su libertad, digamos, ¿cierto? Y entonces eso era esencialmente objetos de oro. Pero los objetos que llegaron en la colección aquella fueron deslumbrantes, porque eran, pues, qué sé yo, figuras de mujeres de tamaño natural, digamos, con sus vestidos y tal, de oro y de plata y con joyería puesta, qué sé yo, toda una cantidad de piezas del servicio doméstico, mesas, platos, vajilla en general, que llegaron de oro y de plata y cosas, obras muy lindas. Sin embargo, y esto es bien interesante decir, en la colección de cosas que llegaron cientos, y cosas estaban, los españoles estaban, europeos en general, estaban realmente sorprendidos con lo que llegaba. Lo que más le llamó la atención a Carlos V y que es cuando comenzó la colección de objetos americanos en Europa, fueron los tejidos peruanos. Los tejidos que le llegaron del lado incaico, tejidos obviamente muy finos, gran parte de ellos eran tapicería muy bien elaborada, fueron las que él se escogió y comenzó él a guardar esto como colección y a obsequiar para colecciones de sus amigos, de gentes próximas a él. La colección en ese sentido tiene un fondo, un trasfondo original de origen más bien económico y luego pues de, qué sé yo, de interés por presentar cosas diferentes a los demás, para atraer a la gente y tener temas de conversación. Ese fue el inicio. Pero luego, después de Napoleón, fundamentalmente ya en el siglo XVIII, XIX, fue creciente el interés de las colecciones luego de que, pasado el periodo del Renacimiento, en el cual especialmente en el Vaticano se hicieron inmensas colecciones de obras de arte de primerísimo nivel, que permitieron el desarrollo, además de toda el arte renacentista, desarrollaron una suerte de ambición coleccionista de las gentes para obras de arte. Entonces esa segunda fase es una fase en donde la parte financiera o económica de las colecciones cede su paso a el interés por el arte. Y dentro de ellas comenzaron a interesar las cosas americanas. Inicialmente fueron las de México y Perú, las que más llamaron la atención,
y se comenzaron a hacer colecciones, no tanto en España. España de alguna manera tenía este tipo de colecciones, pero en donde el desarrollo del interés por el arte adquirió una vigencia notable fue en los demás países europeos, especialmente en Alemania. Y entonces los alemanes, los franceses, los italianos comenzaron a mandar expediciones o grupos de personas que hiciesen colecciones para ellos. Y se formaron los grandes museos europeos. Desde el Perú llegaron colecciones muy buenas, desde Cusco, de Lima, por decenas de miles de objetos, fundamentalmente de cerámica y de tejidos. Es como comenzó la formación de colecciones desde el Perú. Los países mismos, nosotros, no tuvimos en realidad inicialmente una expectativa coleccionista. Durante la colonia tuvimos 2 o 3 personas que coleccionaban, que guardaban fundamentalmente hacendados, que guardaban objetos procedentes de sus propiedades, obtenidos en las tumbas que lograron excavar. Entonces son colecciones de objetos funerarios, principalmente cerámica, algo de tejidos y algunas otras de joyería en general. Eso es lo que comenzó a formarse en museos como el de Berlín, el Museo Etnográfico de Berlín, el Museo del Hombre de París, que hicieron inmensas colecciones con objetos que estaban presentando obras de arte, y el objetivo era el arte. Así fue como comenzaron a formarse colecciones sobre Nazca, sobre Mochica, sobre un conjunto de objetos valiosos desde el punto de vista estético. Esas colecciones tenían y siguen teniendo el defecto de ser colecciones que ya no sirven tanto a la función originaria que tuvieron las colecciones de los años 30 o 20 del siglo XX y del XIX, que eran simples colecciones de objetos. Las colecciones de objetos en realidad van progresivamente perdiendo su importancia museográfica, por decirlo de alguna manera, en la medida en que no tienen el tipo de información que ahora requieren las disciplinas que se encargan de estudiarlas, que es la arqueología, la etnografía, la historia del arte, etc., en donde lo que importa es qué tipo de testimonio entregan estas obras respecto a quienes las hicieron. O sea, las obras en sí mismas son obras de arte, pero en donde el responsable y al que se quiere entender y conocer es a aquel que lo hizo, el pueblo que lo hizo, la gente que lo hizo, para conocer sus valores, para conocer la manera como ellos vivían y demás. Entonces, las colecciones actuales normalmente tienen como exigencia el hecho de estar expresando momentos de la vida o condiciones de la vida de quienes hicieron esos objetos. Son en realidad testimonios de la historia de los pueblos, de la vida de los pueblos, de la cultura que ellos tuvieron. Y ese es el sentido de las colecciones actuales. Mire, cuando Tello propuso esto, la idea era de que las colecciones pertenecían a las personas que las habían encontrado, que las tenían en el terreno que era de su propiedad. Consecuentemente, una de las primeras cosas que tuvo que resolver Tello es la necesidad de indicarles a las personas que los objetos esos pertenecen a una etapa histórica y no pertenecen a una persona o a una familia, sino a toda la nación. Esa idea es bien complicada, es bien difícil de extender, porque las
personas que se sentían con derecho de propiedad sobre los terrenos en los cuales habían restos arqueológicos, obviamente habían adquirido eso dentro de la ley y se resistían a entregarlo. De modo que fue necesario crear una ley y luego registrarlo eso en la Constitución, estableciendo que los objetos o sitios arqueológicos, sitios que denunciaran una existencia anterior a la llegada de los españoles, sean considerados como patrimonio, o sea, propiedad del Estado. No es exacta la noción, no es propiedad del Estado, el Estado no es propietario de esos objetos, es la nación, es decir, todos nosotros. Y esa es la noción que se supone que está dentro de la ley y dentro de la Constitución. Todos somos propietarios de sus bienes. Por lo tanto, el Estado es la entidad jurídica que se encarga de cuidar de que efectivamente esos predios y esos objetos no pertenezcan a personas o grupos individuales, sino a la nación en su conjunto. Tello hizo algo más que simplemente fundar la arqueología peruana. Antes de que hubiese arqueología, digamos antes de que llegara Max Zülle, que es el que inicia las tareas arqueológicas en el Perú de manera sistemática, nadie en el Perú estaba interesado en la arqueología. O sea, los monumentos, los restos arqueológicos no significaban mayormente nada. Tan es así que no había colecciones. Las colecciones que hubo en el siglo XIX las hicieron para poderlas vender a los museos extranjeros. Las inmensas colecciones que se fueron en ese tiempo. Cuando llegó Zülle comenzó a hacer grandes colecciones y comenzó a trabajar una noción de la antigüedad peruana. Una noción que nosotros hemos heredado y que Tello rompió. Y esa ruptura es bien importante. Nosotros tenemos una imagen muy urbana del Perú y una imagen que hemos construido a partir de haber dividido el país en dos cosas bien distintas. El mundo de los indios, que es este que los arqueólogos estudiamos, y el mundo de la historia, que es otro. Es tan otro que lo estudiamos totalmente distinto. A los indios los estudiamos nosotros a partir de cómo se ubican en función de los valles, de los cerros, cómo sirven, si sirven o no se sirven de los ríos, si van a las montañas o no van a las montañas, si caminan o no. A los indios los estudiamos de esa manera. Yo soy uno de ellos, estudio a los indios de esa manera. Pero si yo fuera historiador, no me interesaría eso. Me interesaría ver qué virreyes hubo, qué presidentes hubo, cómo se comportaron esos gobiernos, cómo fue el gobierno del virrey Toledo, cómo fue el de Abascal, qué hizo Abascal, cómo fue Lima creciendo, cómo fue, qué sé yo, por qué se fundó, no sé, Trujillo, cómo se fundó, quiénes. Nos hemos preguntado qué pasaron con los chimúes que vivían en la región de Trujillo después del siglo XVI. No nos hemos preguntado. Pero no es que nosotros no nos hayamos preguntado. Es que la Constitución nos indica que ellos se acabaron. El día que se hizo la Constitución en el Perú, se acabaron los chimús, se acabaron todos los otros. Chancas, pucrucanas, chinchas, se acabaron. Solo hay un gobierno, solo hay un país que es el nuestro. Por esta causa, yo considero que esta visión de este país dividido en dos comienza a romperse con Tello. ¿Sabe por qué? Primero porque Tello defendía su condición de indígena, asumía eso. Pero independientemente de que lo dijera o no, todas sus posiciones. También Valcárcel tuvo una posición de ese tipo, José Carlos Mariátegui también, de algún modo. Varios de esa época defendieron eso. Es una época bien dura, esa etapa de los años 30, cuando se pedía que todos los indios fueran esterilizados, por ejemplo, ¿no es cierto? Tello levantó la arqueología a un otro nivel.
la puso como parte del debate sobre las cuestiones contemporáneas. Una barbaridad, ¿verdad? Cosas que ya son de gentes que han muerto hace 1000 años, hace 2000 años, las trajo para acá. Dijo, oigan, estos indios bárbaros que andan por aquí son los directos representantes, los directos descendientes de aquellos a los cuales nosotros presentamos como grandes artistas, como grandes genios que hicieron las maravillas del antiguo Perú. Pues no hay justicia con ellos. La justicia con ellos es presentar lo que sus antepasados, pero hay que decirles a ellos que ellos tienen como antepasados a estos y que ellos debieran sentirse parte de esa historia. Pero Tello dijo algo más, pero esa historia también es nuestra, de todos los que no siendo directamente descendientes de los incas, vivimos frente a los mismos desiertos, vivimos frente a los mismos ríos con sus mismos problemas, estamos en medio de los mismos cerros que ellos llegaron a dominar, pero por alguna causa, que solo se entiende si estudiamos historia y arqueología, por alguna causa es que nosotros no somos lo que fuimos en tiempo en el que ellos dirigían este país. Esa fue la principal contribución de Tello y ese fue su papel. Más que lograr leyes, más que lograr que se fundara la arqueología, que de alguna manera pues lo hizo Hule, le dio otro sentido a la investigación sobre el antiguo Perú. Tello decía, investigar el antiguo Perú es investigar nuestra historia, no es ver huacos. En ese sentido yo me considero pues tellista, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, si nosotros lo que vamos a hacer es rescatar los huacos por los huacos mismos, porque son muy lindos, estamos perdiendo el tiempo. Hay cosas muy bellas en nuestro tiempo, hay cosas que estamos haciendo hermosas en nuestro tiempo, pero no nos estamos dando cuenta que eso es parte de una historia en la cual estamos viviendo nosotros como una continuidad con lo anterior. Y yo creo que lo importante de Tello fue eso, el generar una vinculación, un vínculo entre los antiguos peruanos y nosotros, a través de un tipo de arqueología diferente. Ese es un problema bien serio. El asunto es que muchas veces pensamos que las cosas son inmóviles y no es así. La ciencia evoluciona cada día, o sea, se compromete a proyectos cada vez más complejos para poder examinar la realidad concreta, tanto en el aspecto puramente físico, cuanto en el aspecto biótico y en el aspecto humano, social. Todo esto ha cambiado. El nivel observacional nuestro ahora es bien diferente al que teníamos hace 10 años, o hace 20 o hace 50 años. Ha cambiado tanto que ahora yo puedo ver en un fragmento de cerámica, en un fragmento tiesto ese tirado allí, puedo ver si había chicha, si pusieron chicha allí, puedo saber si era chicha de maíz o chicha de molle, puedo saber cada vez más cosas de las que pude saber antes jamás. Yo recuerdo que en ese tiempo incluso hemos botado una cantidad impresionante de huesos rotos. ¡Qué barbaridad! Ahora con los huesos rotos comenzamos a saber que había canibalismo en el antiguo Perú en un momento determinado. Podemos llegar a saber que habían sido utilizados para determinado tipo de... Ahora sabemos cosas como hasta qué comía la gente antes de morir. Esas cosas indican que tenemos que tener mucho cuidado con los restos arqueológicos, porque entre otras cosas, el resto arqueológico en sí mismo ya cambió. Antes era un objeto de arte o lo que fuera, un objeto interesante, incluso un testimonio, sabían hacer cerámica, qué maravilla, estas personas sabían hacer cerámica. No, pues ahora sabemos que pueden hacerla en cualquier lado. No. Lo que nos permite saber ahora es qué comían, cuánto comían, qué niveles de nutrición tenían,
cómo era la infancia, cómo era, en fin, todo eso. ¿Con qué objeto? Simplemente por saber qué cosa comía. No, pues eso es chismoso. No, necesitamos saber eso porque en función de eso podemos ver cómo era utilizado el medio ambiente, qué condiciones de supervivencia tenemos nosotros cuando de pronto nosotros necesitemos, por ejemplo, agua, que es lo que se nos viene muy pronto como problema a resolver en este país. Saber cómo manejar el agua en condiciones en las cuales hay 30 años de sequía como las que hubo en el siglo VI, ¿no es cierto? Que ahora sabemos que hubo gracias a la tecnología. Eso es importante. Y entonces, cuando vemos un objeto arqueológico, yo lo veo como un testimonio exactamente igual como si fuesen, qué sé yo, archivos que van a los juzgados a decir si alguien mató a otro o no. Consecuentemente, cuando nosotros observamos en el proceso de aplicación de la arqueología a los restos arqueológicos, tenemos que comenzar por saber que no se trata simplemente de ver a dónde los guardamos o a dónde los botamos. Necesitamos saber qué guardamos, cómo guardamos y en dónde y en qué condiciones. Por eso es que, por ejemplo, el proyecto este del MUNA que tanto se debate, para mí tiene importancia, porque allí hay espacio suficiente como para guardar estas cosas. Hay un espacio que no tenemos aquí en Pueblo Libre, pues no lo tenemos. Ni lo tenemos en el lugar anexo que tenemos en La Victoria, que conseguimos en La Victoria para guardar las miles de cosas que teníamos. Casi nadie sabe que en el pueblo, en el museíto este de Pueblo Libre, tenemos más de 100.000 objetos. Es una cantidad bárbara y cada día siguen llegando, ¿ah? Porque antes, mire, cuando yo estudié arqueología, egresamos 7 personas. Antes de nosotros no había arqueólogos, no se formaban arqueólogos en las universidades. Y por lo tanto, las investigaciones arqueológicas eran poquísimas, casi todas hechas por extranjeros. Alemanes, franceses, norteamericanos. Peruanos, poquísimos. ¿Sabes cuántos hay ahora? 1.500 arqueólogos en actividad, registrados. Es decir, 1.500 tipos que andan haciendo huecos por todo el país y van recogiendo cosas. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde van a ir? Pues si ahora son decenas de miles, cientos de miles de que salen cada día en estas investigaciones, sean investigaciones hechas para averiguar la historia de los sitios, sean para la protección, esto que le llaman, qué sé yo, de observación, acompañando las obras públicas y demás, o simplemente como parte de monitoreos que tienen que realizarse por cualquier causa. O porque se quiere hacer una construcción y para eso tiene que hacer excavaciones y normalmente, esa es otra de las cosas que nosotros los peruanos nos olvidamos. A donde excave usted en este país hay restos arqueológicos. Esto es un país sembrado de arqueología. Pero que claro, pues esto se tuvo que modificar y alterar para poder vivir. Es un país difícil, que hay que modificarlo y alterarlo permanentemente. Pues bien, eso es lo que desde mi punto de vista se tiene que tener en cuenta cuando se hace uno la pregunta ¿y qué hacemos con tantos objetos arqueológicos? ¿Dónde los guardamos? La pregunta es ¿para qué los guardamos? ¿Cómo los guardamos? ¿Y quién los guarda? Tiene que ser gente preparada. Y hay gente que ya se está preparando para eso.